Querido Padre que estás en los cielos, Señor, pedimos tu bendición para que en esta mañana tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Amén. Pedimos claridad de mente para poder escuchar la voz de tu Espíritu hablándonos directamente a nosotros. Bendice, Padre querido, a todos aquellos hermanos que en estos momentos están conectados para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, bendice a sus familias también. Gracias, Señor, por toda tu bondad, tu misericordia y por tu cuidado para con tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. En esta mañana me corresponde darles la bienvenida. Voy a leer en Primera de Crónicas 16:31, donde dice que alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Amén. Que el Señor nos bendiga y que hoy estemos alegres como están los santos cielos, porque es el día santo del Señor. Él nos ha permitido venir hoy a adorarle, a estar alegres en su santa compañía. Muy bienvenidos a todos los hermanos presentes y a los que nos acompañan por las redes sociales. Que el Señor los bendiga y que el Santo Espíritu esté hoy acompañándonos en su santo sábado. Ahora vamos a interpretar el himno número 165.
Feliz sábado, hermanos. Amén. Leo en Apocalipsis 16:1 y a la letra dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Con estas palabras nos ponemos de rodillas, los que podamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor eterno, por los cuidados que has tenido para con nosotros, a pesar, Señor, de las enfermedades que han venido a tocar nuestras vidas. Gracias te damos también por estar en tu santo recinto, para adorarte, para darte las gracias, para reconocer, Señor, nuestras faltas. Y a través de la lección hemos aprendido tus maravillas a través de la naturaleza. También, Señor, bendice al pastor, que pueda tener un carbón encendido en sus labios y que pueda hablar palabras de vida para vida eterna. Te pedimos por los enfermos de tu pueblo y fuera de tu pueblo, Señor, que ellos puedan reconocer que tú eres el único sanador. Te pedimos también, Señor, por los diezmos y las ofrendas que llegarán para lo que se va a recoger, Señor, y lo que queda en nuestros bolsillos. Bendice a cada persona que vamos a participar, y los que no podemos, Señor, tú conoces nuestros corazones. Acompáñanos, Señor, en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Suenan las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero, aclamad al Cristo dueño y creador, hazle lo mejor primero, o traedme el diezmo al granero, rogadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Gracias. Le damos al Señor un sábado más. Estamos aquí reunidos en su santa casa de adoración. Gracias le damos al Señor porque a pesar de los problemas, las dificultades, a pesar de las inclemencias de los tiempos que estamos viviendo, aún todavía hay fieles hijos de Dios que nos reunimos en la santa casa de Dios para adorar y glorificar su santo nombre. Quiero extenderle un saludo a mi querido hermano Jorge, que nos está viendo en estos momentos a través del Zoom, está conectado. Queremos también extenderle un saludo a su queridísima esposa, mi querido hermano Jorge, a tu hija Tani, a nuestro hermano Alvin también. Extiéndele nuestros más sinceros saludos. También quiero extenderle un saludo a todos aquellos hermanos que a través de Facebook Live nos están viendo. Es un placer de este servidor que cada sábado puedan escoger a la Iglesia Adventista Libre para poder escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, las personas están como que alocadas, pero al mismo tiempo como que están alocadas, están perturbadas, están confundidas, no saben qué es lo que pasa, las cosas que están sucediendo, cosas insólitas que jamás y nunca se habían visto en años. Y ahora de pronto están perturbadas, confundidas, no hayan respuesta a las cosas que están sucediendo. Pero aquellos hijos de Dios que estudiamos la palabra de Dios sabemos lo que está sucediendo. Sabemos
que ya desde antemano esto estaba escrito y profetizado hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 24, hablando de las señales del fin del tiempo, Él dijo que una de las señales del fin del tiempo es que iban a haber pestes, y pestes no es más que epidemias, virus que iban a azotar a la humanidad. Estamos viviendo en tiempos terribles, pero los tiempos que estamos viviendo también son tiempos solemnes, porque nos dicen que la venida de Cristo está bien cerca. Y si la venida de Cristo está bien cerca, entonces nuestro objetivo fundamental, no solamente para aquellos que somos cristianos, sino aún para aquellos que no son cristianos, que aún todavía no han hecho su decisión de aceptar a Jesucristo, de tomar una clase bíblica para poder ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús y ser salvo de la ira venidera. La pregunta mía para ti, mi querido hermano, amigo, colega que me escucha a través de las redes sociales: ¿estás tú preparado para recibir al Señor en las nubes de los cielos? ¿Estás tú preparado para que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, estés listo para tú irte con el pueblo de Dios a ese reino maravilloso que Él nos ha preparado? Yo les exhorto a que cada día nos sigamos preparando, y si aún todavía no hemos hecho nuestra decisión, que por favor hagamos la decisión, aquellos que no son bautizados, de seguir a Cristo Jesús. Pero aquellos que aún estamos bautizados, que sigamos perseverando en la santísima fe y en la obediencia a la palabra de Dios, para poder ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a buscar a un pueblo fiel que le ama y que le obedece. En estos momentos quiero, antes de abrir la palabra de Dios y comenzar el tema en esta mañana, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración, para pedir la bendición de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por tu bondad, por tu amor, porque a pesar de las enfermedades, tú estás con nosotros, tú estás con cada uno de tus hijos, Señor. Padre, tú sabes que en nuestro medio tenemos varios hermanos que están enfermos, Señor. Te suplico, Padre, que tu mano sanadora sea sobre tu pueblo, sobre lo ancho y la faz de toda la tierra, sobre todos aquellos que claman a ti pidiéndote sanidad, Señor. Estamos viviendo en tiempos difíciles y hoy más que nunca la fe de tu pueblo está siendo severamente probada. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes para que nuestra fe, al ser probada, pueda salir más limpia que el oro, Señor. Que podamos ser limpios delante de ti, Padre querido. Señor, sé con nuestras necesidades y vicisitudes. Tú las conoces, sabes cuáles son. Las ponemos en tus manos para que tú obres conforme a tu santa y divina voluntad, Señor, aceptando lo que tú decidas para nosotros. En estos momentos, Padre, al abrir tu palabra, quiero que tu Espíritu Santo me dé claridad de mente para poder escuchar primeramente tu voz, para así poder hablarle a mis hermanos, no mi palabra, sino para la palabra que tú quieres que ellos escuchen, Señor. Habla a través de tu siervo. Me pongo humildemente en tus manos, Señor. Quebranta mi yo, quebranta mi orgullo, quebranta mi soberbia y hazme un siervo útil y dócil, Señor, lleno de tu espíritu para llevar tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos de todo mal. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En estos momentos, mis queridos hermanos, el título de mi sermón en esta mañana se llama Las 7 copas de la ira de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. En Egipto, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, hubo 10 plagas. 10 plagas. Pero es interesante que en el tiempo del fin, de acuerdo a la palabra de Dios, van a haber 7 copas, 7 plagas, llamada en el libro de Apocalipsis las 7 copas de la ira de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué 7 y no 10 o 9? Porque el 7 denota número perfecto. El 7 en la Biblia es algo perfecto, algo completo. Por eso es que los juicios de Dios
derramados en 7 copas denota lo perfecto, lo completo de la obra que van a hacer esos juicios sobre la tierra derramada sobre este mundo. Ahora, yo quiero para ustedes ponerles una declaración muy interesante del doctor Ganot Diop. Ya ustedes lo conocen ya, y para los que no lo conozcan, el doctor Ganot Diop, él es el director de Libertad Religiosa y Asuntos Públicos de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, el Ganot Diop recientemente él hizo una declaración a través de los medios visuales, o sea, a través de los medios de comunicación, utilizando las diferentes plataformas digitales que hoy tenemos. Y entonces la declaración del doctor Diop es una declaración muy interesante, y él dice así: los miembros de la iglesia deben evaluar sus propios conceptos teológicos. No sé si aquí con las letras en negra pueden ver bien, no me dio tiempo, cuando lo hice no me dio tiempo a aclararlo, disculpen, pero se los voy a leer. Dice: los miembros de la iglesia deben evaluar sus propios conceptos teológicos. Yo quiero que por favor ustedes graben bien esa declaración. Debemos de evaluar nosotros, los miembros de la iglesia, nuestros conceptos teológicos, dice, erróneos. Él dice: los miembros de la iglesia deben evaluar sus propios conceptos teológicos erróneos y reformular el Apocalipsis como un mensaje de esperanza en lugar de convertirlo en un arma de juicio y miedo. O sea, el doctor Ganot Diop entiende que a través de los pioneros adventistas que estuvieron día, tarde y noche estudiando, y que a través de los pioneros adventistas que fueron los fundadores de la iglesia adventista, Dios les comunicó luz para que tuvieran comprensión del mensaje de Apocalipsis. Nosotros tenemos una escatología propia de nosotros, que más ninguna otra iglesia la tiene. Una interpretación única. Ahora, de acuerdo a la interpretación que nosotros tenemos de Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar, la bestia que surge de la tierra en el capítulo 11, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, todas estas interpretaciones, aún las interpretaciones que tenemos en cuanto a los derramamientos de las copas de la ira de Dios, o sea, los juicios de Dios, las plagas de Dios sobre este mundo para castigar a los moradores de la tierra, él dice que nosotros debemos de evaluar, porque eso está errado, esa interpretación que nos legaron los pioneros adventistas, aún la interpretación que nosotros tenemos, que creemos que el anticristo es el sistema católico papal, es el papa, el anticristo, y su sistema católico, que no fue legado de nosotros, eso fue legado de la Reforma Protestante de Martín Lutero, que ya había identificado al papa como el anticristo y el sistema católico como la ramera descrita en Apocalipsis 17, que también es descrita como Babilonia, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Entonces ahora Ganot Diop nos dice que nosotros debemos de reevaluar todos esos conceptos, porque nosotros estamos completamente errados en esa interpretación. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, toda esta escatología que nosotros tenemos y que nosotros hemos comprendido por medio del estudio de las Escrituras, y que a cada paso que los pioneros iban estudiando, la profeta de Dios, Elena G. de White, confirmaba cada punto descubierto de la verdad, y ella decía: esto forma parte del fundamento adventista, y que muchísimas veces ella misma repitió de que el fundamento adventista no puede ser removido, tiene que permanecer, y que no se le puede mover ni un ápice de lo que ha dicho Dios y de lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Entonces ahora Dios dice: eso está errado. Entonces, si esos conceptos teológicos están errados, entonces significa que Dios está errado. Porque la misma hermana White decía, cada vez que descubrían una verdad: eso es palabra de Dios, eso es la luz de Dios. El Espíritu Santo me ha confirmado que el hermano tal
tiene la verdad en cuanto a este punto, el otro hermano tal tiene esa verdad, y al mismo tiempo que los pioneros adventistas iban estudiando, fueron conformando el cuerpo doctrinal de la iglesia adventista del séptimo día. Pero ahora en la escatología, Dios dice, ustedes están errados. Esos conceptos teológicos están errados. Entonces, si esos conceptos teológicos están errados, entonces Dios está errado. Dios se equivocó al darnos esta comprensión escatológica, la cual según Dios dice, eso está errado. Hermano, eso para mí yo lo veo como una blasfemia. Lo veo como una blasfemia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos de nuevo al libro de Apocalipsis. Yo quiero hacer un paralelismo aquí muy importante. Vamos de nuevo al libro de Apocalipsis y vamos de nuevo al capítulo 1, que lo habíamos analizado la semana pasada, pero miren este paralelismo. Todos aquellos, mis queridos hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live, por favor, yo les pido que tengan sus Biblias a mano porque vamos a usarla mucho, vamos a usar varios textos y tengan la mano. Miren, Apocalipsis 1, el versículo 1. Volvemos de nuevo al principio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer. Manifestación, la revelación de Jesucristo. Entonces Dios dio esa revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. ¿Dios tiene interés en que nosotros conozcamos el futuro? Sí. ¿Dios tiene interés en que nosotros conozcamos las cosas que están sucediendo? Sí. Dios tiene interés en que nosotros estemos preparados para que esas cosas que han de acontecer en el futuro no nos cojan de sorpresa. Claro que sí. Sigue diciendo, las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una gran bendición para aquellos que leen, para aquellos que oyen la palabra de Dios y guardan las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Hay una bendición, porque la palabra bienaventurado, el sábado pasado estábamos diciendo que significa felices, proviene de una palabra griega, makarios. Entonces Dios está diciendo, aquellas personas que leen, oyen y guardan las palabras que están en el Apocalipsis son felices. Y habíamos dicho la semana pasada que se ha levantado un movimiento a nivel mundial que dicen de que no prediquemos de Apocalipsis porque Apocalipsis es un libro de miedo. Entonces Dios se está contradiciendo al decir de que las personas felices son aquellas que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. En esta semana hablando con una hermana, esta hermana me estaba diciendo, hablándome del libro de Apocalipsis, que eso da miedo, que ella cuando chiquita, que en la iglesia escuchaba el libro de Apocalipsis, que da miedo. Miren hermanos, si a usted el Apocalipsis le da miedo, entonces es necesario de que usted revise su fe y su confianza en el Señor. Porque ¿cómo yo voy a sentir miedo de las cosas que han de venir en el futuro cuando la semana pasada hablamos y dijimos que en la Biblia hay 3.565 promesas de Dios para el cristiano? Entonces, si hay 3.565 promesas de Dios para el cristiano, entonces ¿cómo yo voy a sentir miedo cuando yo tengo a Dios de mi lado? Tengo a Jesucristo de mi lado. Tengo al Espíritu Santo de mi lado. Dice la palabra de Dios, Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí mis malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y el versículo 4 me gusta mucho porque el salmista David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Y aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Amén. Porque Jehová es mi escudo, es mi galardón. En la hora más difícil de la prueba de este mundo, Él me va a esconder en lo más reservado de su pabellón hasta que pase la ira de Dios. Pero yo voy a estar confiado en el Señor. Entonces, si yo tengo miedo por escuchar las cosas del Apocalipsis, el problema no está en el libro, el problema está en mí. Y noten si es así. Si hoy decimos que tenemos fe y confianza en Dios, que un simple virus, el coronavirus, ha puesto el mundo upside down, al revés. Un simple virus ha cambiado por completo la vida en este mundo, en lo político, en lo económico, en lo social y hasta en lo religioso. Porque aquellos hermanos que decían, no, yo tengo fe en el Señor, yo amo al Señor, ahora con el asunto del virus, ni quieren ir a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia, me quedo en casa para no contagiarme. Y entonces, ¿por qué de lunes a viernes vas a trabajar? Porque de lunes a viernes tú tienes, en el trabajo tú tienes que relacionarte con trabajadores. Tienen miedo. Ahora, este paralelismo de Apocalipsis del 1 al 3, vamos ahora a Apocalipsis 22. Miren lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa que estas palabras que hay en el libro de Apocalipsis son fieles y verdaderas? Significa que Dios lo que ha dicho y ha revelado en el Apocalipsis se va a cumplir al pie de la letra. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel. Noten, miren el paralelismo que tiene con el versículo 1, en la última parte donde dice: y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben acontecer en breve. En Apocalipsis 1:1 dice que la revelación de Jesucristo que Dios dio a sus siervos los profetas para que conozcan las cosas que han de suceder pronto. Y ahora, antes de terminar el capítulo, Juan vuelve a repetir las palabras donde dice de que Dios envió este mensaje por medio de su ángel, como dice aquí, para mostrar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto. Ahora quiero que lean conmigo de ese mismo capítulo 22, el verso 10. Dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, ¿a qué les recuerda eso a ustedes? ¿Qué libro de la Biblia mandó Dios a ser sellado hasta el tiempo del fin? Daniel. Vamos a buscar Daniel 12:14. Miren lo que dice Daniel 12:14. Daniel 12:4, perdón, no 14, Daniel 12:4. Daniel 12:4. Porque el capítulo 12 no tiene versículo 14, me equivoqué, perdón. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y las ciencias aumentarán. Entonces, volviendo ahora al capítulo 22 de Apocalipsis, verso 10, ¿qué libro fue sellado, mandado por Dios? El libro de Daniel. ¿Por qué? Porque no era en ese momento dar a conocer o entender las profecías del libro de Daniel, hasta que en un determinado tiempo en el futuro Dios iba a dar la orden de nuevo de sellar ese libro y de descubrir las profecías concerniente al tiempo del fin que Dios le había revelado al profeta Daniel. Pero ahora la orden de Juan dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y entonces mi otra pregunta es: ¿qué entendemos por sellar? ¿Qué entendemos por sellar?
Cuando yo busqué en el original griego, la palabra sellar es esconder. Guardar algo es como que usted coja ahora algo, que usted lo enrolle y usted lo guarde y no quiere que nadie sepa nada. Eso es sellar. Entonces Dios le está diciendo a Juan, estas palabras de este libro que son fieles y verdaderas, en el versículo 6, Él dice, no las selles. Esto no puede ser sellado, porque los siervos de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 1:1, tienen que conocer las cosas que han de suceder pronto, que ahora en el versículo 6 de Apocalipsis 22, la vuelvo a repetir, la última parte donde dice que y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben acontecer en breve. Por eso era que Juan no podía sellar el libro de Apocalipsis. No lo podía, como se le mandó a Daniel. El libro tenía que permanecer abierto, porque noten que en el versículo 10, la última parte, las últimas palabras dice, porque el tiempo, ¿cómo está? Cerca. ¿Cómo está el tiempo? Cerca. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo fuimos a Georgia, mi esposa y yo la última vez que fuimos a Atlanta. Miren, nos quedamos en un motel fuera de la ciudad que estaba como a 10 millas de la ciudad. Porque las cosas que íbamos a hacer en Atlanta, mi esposa siempre cuando vamos a algún lugar, ella mira los lugares que vamos a visitar, entonces trata de buscar un lugar estratégico donde quedarnos de tal manera que nos quede cerca de los lugares que vamos a visitar. Entonces, nosotros nos quedamos a 10 millas fuera de Atlanta, en un hotel. ¿Por qué? Porque había cosas que íbamos a hacer en Atlanta, como visitar el zoológico, visitar el acuario, que lo visitamos muy lindo, el acuario muy lindo, el zoológico de Atlanta. Pero también había otros lugares que íbamos a visitar que estaban mucho más lejos de nosotros, como Anna Ruby Falls, los Stone Mountain, muy lindo. Pero mi esposa, donde nosotros rentamos, estaba en el medio, para allá, para Atlanta, y para el otro lugar donde íbamos a ir. Ahora, lo más interesante es que cada vez que mi esposa y yo íbamos a Atlanta, a 10 millas, nosotros poníamos el GPS. Miren, hermano, yo le doy gracias a Dios porque realmente el hombre que inventó el GPS inventó una gran herramienta. Porque aquellos que, no sé, aquellos que han estado en Atlanta, pero por ejemplo, nosotros que estábamos a 10 millas de Atlanta, cuando íbamos a ir a algún lugar de Atlanta, Atlanta está llena de expressway. Y a veces yo le decía a mi esposa cuando iba por los expressway, yo le dije, el que vive aquí en Atlanta tiene que estar seguro por dónde entra y sale, porque aquí los expressway te pierden. Eso, los expressway de Atlanta son un laberinto. Y cada vez que íbamos a Atlanta, salga por aquí, coja por aquí, móntese en tal expressway, baje por abajo, ahora móntese en el otro. Y yo decía a mi esposa, esto es un laberinto. Y gracias a Dios que la persona que inventó el GPS, con el GPS podemos ir seguro a los lugares. Ahora, imagínense ustedes si nosotros no tuviéramos GPS y estuviésemos en Atlanta. ¿Qué problema para nosotros ir al zoológico? Quizás los que vivan dentro de Atlanta no, pero los que vivan fuera de Atlanta, lejos, como nosotros estábamos rentados a 10 millas de Atlanta, eso sería un problema grande. Porque los expressway, hermano, eso es un laberinto. Usted va y es por aquí, por allá, por arriba, por abajo. Y usted dice, ¿qué cosa es esto? Y coge por allá y sale por un expressway y entra por el otro y se sube por el otro. Y yo decía, ¿y esto qué cosa? Y esta Babilonia y este laberinto. Pero ¿saben qué? El GPS era la guía segura que nosotros teníamos para llegar a nuestro destino seguro. De la misma manera, el libro de Apocalipsis es el GPS del cristiano para llegar a puerto seguro, para saber las cosas que han de suceder pronto. Sigue diciendo ahora, leemos en el capítulo 22, pero el versículo 18 y 19 dice, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Y ahora hay una amonestación, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Miren, nadie puede añadir un capítulo 23 Apocalipsis, porque no existe. Nadie en este mundo se atrevería, escuchen bien, nadie en este mundo se atrevería a añadir un capítulo 23
y que entonces vaya a la sociedad bíblica y diga, pónganme este capítulo 23 a continuación del capítulo 22 de Apocalipsis, porque no existe. Ahora, ¿por qué Dios dice, si alguno añadiere? Cuando yo estuve estudiando a profundidad esta frase, significa que si alguno añade otra interpretación, que no es la interpretación original que Dios quiere que su pueblo tenga la correcta comprensión del libro de Apocalipsis, si usted añadiere otra interpretación que no es, dice aquí que las plagas ciertamente los va a alcanzar usted, los juicios de Dios. Pero entonces ahora el verso 19 dice, sigan conmigo en el verso 19 ahora, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, si tú añades otra interpretación que no es la interpretación original que ya Dios nos reveló a nosotros, usted va a recibir las plagas de Dios. Pero si usted quita de la interpretación que Dios dio, usted quitare o le restare fuerza a esa interpretación o buscare otra interpretación más liviana, lo que cualquier cosa, dice aquí de que Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿cómo ganó Dios? Va a decir de que nosotros los miembros de la iglesia tenemos que evaluar los conceptos teológicos erróneos y entonces reformular. Cuando él habla reformular significa interpretar de nuevo, o sea, darle otra interpretación al Apocalipsis. Pero si yo le doy otra interpretación de la que no es y que Dios me reveló y yo añado otra interpretación para suavizar el mensaje, que es lo que se está buscando, suavizar el Apocalipsis, entonces, como dice aquí, yo voy a ser partícipe de las plagas de Dios. Porque entonces lo que voy a hacer es traer confusión a los hermanos. Y tenemos que tener claridad, hermanos, de comprender el libro de Apocalipsis. ¿Saben por qué? El doctor George Knight, en su libro Nuestra Identidad, él señala 4 etapas de la iglesia adventista. Y él las señala por fecha. La primera etapa de la iglesia adventista es que es lo adventista en el adventismo. Y esa etapa va de 1844 a 1885. La segunda etapa del adventismo es que es lo cristiano del adventismo. La tercera etapa es que es lo conservador del adventismo. Y la última etapa, que es la que más a mí me interesa, que comenzó a partir de 1950 en adelante, él la tituló el adventismo sujeto a tensiones teológicas. ¿Por qué el adventismo está sujeto a tensiones teológicas? Porque dentro del cuerpo de teólogos de la iglesia hay un gran descontento con las interpretaciones que los pioneros adventistas nos legaron en cuanto a doctrina e interpretación escatológica, y hay un gran descontento que entonces ahora ellos están reinterpretando el Apocalipsis, están reinterpretando nuestras doctrinas. Y la semana pasada, cuando estábamos recibiendo, para aquellos hermanos que no saben, que nos están mirando a través de Facebook Live, cuando nuestro grupo estaba recibiendo el sábado, el viernes pasado, cuando le planteé a ustedes los 10 problemas teológicos que está enfrentando hoy la iglesia adventista, que esa reunión fue en octubre del año pasado que hizo la Asociación General. Imagínense ustedes que uno de los problemas teológicos, hermano Miguel, que hoy está enfrentando la iglesia y que el pastor Matt Finley lo expuso es si los primeros 10 capítulos de Génesis son literales o son alegóricos. O sea, ¿realmente la creación fue literal o eso es una alegoría? Imagínese usted, hermano Miguel, si entonces ahora yo diga, si entonces ahora si los primeros 10 capítulos, entonces, bueno, ven acá, y la caída de Adán y Eva, ¿eso fue literal de verdad o eso es algo alegórico? Usted sabe qué cosa es una alegoría, ¿no? Una alegoría es algo como que una figura, algo como que es como que no es la realidad. Es lo que quiere decir. Vamos a buscar, miren, les voy a buscar aquí el significado de la palabra alegoría. Dice, representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Entonces,
Si las cosas tienen un significado simbólico, entonces realmente la caída de Adán fue algo literal o fue algo simbólico. Entonces, ¿el diluvio fue algo literal o fue algo simbólico? Hoy por hoy en día, aún todavía la iglesia adventista se está planteando si la creación, eso realmente fue verdad, si es literal, si hubo una creación literal de 7 días, o si real de 6 días y en el séptimo día se descansó, o si eso es alegórico. Hermano, hoy, pleno siglo XXI, eso es inaceptable. Sin embargo, ahí está el video en YouTube, doblado al español, donde Mark Finley va exponiendo todos estos errores, los 10 errores teológicos que está enfrentando hoy la iglesia. Y entre esos 10 errores teológicos está el replanteamiento, escuchen bien, del libro de Apocalipsis, pero también está dentro de esos 10 errores teológicos el replanteamiento de cómo podemos usar la Biblia hacia el grupo LGBT de tal manera que ellos no se sientan ofendidos. Cuando Dios, bien claro en su palabra, dice: no te acostarás con varón o como con mujer, porque eso es abominación a Dios. Para Dios el homosexualismo es abominación. Punto. Oh, pero vamos a buscar ahora la manera de cómo nosotros, la Biblia, podemos hacer de tal manera que ellos se sientan aceptados entre nosotros, pero que nosotros no les digamos que lo que ellos hacen sea pecado. Entonces, ¿cómo ganó Dios? De la misma manera en que ganó Dios, dice que nosotros debemos de evaluar los propios conceptos teológicos erróneos desde el año 1950 hasta la fecha. Ha habido una gran tensión teológica. Y los años 1970 se le ha llamado como, de 1970 para acá, como ellos le pusieron el título que se llama Los diferentes enfoques de interpretación, donde ya ahora yo puedo tener una interpretación de la Biblia y eso es aceptable, que no sea adventista, y eso es aceptable. Los diferentes enfoques de interpretación, donde ahora hay teólogos que tienen diferentes enfoques de interpretación teológica, y está siendo aceptado dentro de la iglesia adventista. Por eso es que Mark Finley, en la reunión del año pasado, dentro de los 10 errores teológicos, él señaló que todos esos errores de interpretación de diferentes enfoques están dividiendo a la iglesia. Están destruyendo el fundamento adventista. Hoy vamos a analizar un poco acerca de las 7 copas de la ira de Dios. Miren lo que dice el pastor Urias Smith en su libro Pensamientos de Daniel y Apocalipsis, tomo 2. En el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 5, Juan habla de la apertura del tabernáculo del testimonio en el cielo. Esto es el lugar santísimo del santuario. Sigue diciendo: como cualquier otro lugar explicado, terminada la obra allí, como ya se ha explicado, salen 7 ángeles del templo que tienen las 7 plagas representadas como copas de oro llenas de la ira de Dios. Ellos salen a derramarlas sobre los hombres, y el templo santuario se llenará de humo, de modo que nadie o ningún ser, como podría traducirse, puede entrar en él o llevar adelante una obra de ministerio allí hasta que se cumplan las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos entonces ahora a Apocalipsis 16. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿de qué templo salen esos 7 ángeles? ¿De qué templo? Por supuesto que es del templo de los cielos. ¿De dónde específicamente? Del santuario celestial. Ellos salen del lugar santísimo, porque es en el lugar santísimo donde Dios le entrega a ellos 7 copas. Y es lo mismo que está diciendo el pastor Urias Smith. Del mismo trono de Dios están esos 7 ángeles donde se le entregan 7 copas
que son juicios, la ira de Dios. Ahora la pregunta es, ¿sobre quiénes se va a derramar esas copas de la ira de Dios? Vamos ahora al capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis. En el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 1, se habla de una bestia que sale del mar. Una primera bestia que sale del mar. En el versículo 11 del mismo 13, sale una bestia, pero de la tierra. Y todos en profecía entendemos que bestia significa nación. Entonces, esta bestia que sale del mar, la primera bestia que sale del mar, es igualita a las bestias del capítulo 7 de Daniel. Pero esta bestia tiene una mezcla de las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel. Y según en nuestra comprensión teológica hemos entendido que esta bestia que sale del mar y que dominó por 1260 años, como dice la profecía de Daniel, desde el 538 hasta el 1798, fue el poder católico romano que gobernó en el mundo. Subyugó al mundo bajo una dictadura cruel. Mató a millones de cristianos. Entonces, después sale otra bestia de la tierra que, según nuestra comprensión teológica, para no abundar muchísimo, para no alargar el tema, entendemos que esta segunda bestia nace alrededor de 1798, cuando se le inflige una herida mortal al papado, cuando el general Berthier en 1798, mandado por Napoleón Bonaparte, va al Vaticano y entra a la Basílica de San Pedro cuando el Papa estaba siendo coronado y le dice: hasta aquí tu gobierno ha llegado. Y hasta ahí se interrumpió, ¿qué cosa? La línea papal. Fue un golpe duro que se le asestó al catolicismo. El Papa Pío VI fue llevado preso a Francia, donde murió en una mazmorra en 1799. Entonces, alrededor de esa fecha, había una nación que se estaba levantando, como dice el capítulo 11, pero esa nación no se estaba levantando aquí en Europa. Porque si nosotros vamos a la historia, la única nación que se levantó alrededor de 1798 como una nación poderosa que al principio hablaba como cordero, pero después iba a hablar como dragón, son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también hay un tercer jugador en el gran conflicto final. Y es que en el versículo 15 dice, del mismo capítulo 13, dice: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante que esta misma bestia del capítulo 13, en el versículo 11, según ahora el verso 14, esta imagen que sale de la tierra, que son los Estados Unidos de Norteamérica, hace una imagen de la primera bestia, un reflejo de la primera bestia. Ahora, la primera bestia, que es el catolicismo, del versículo 1, ¿era un poder religioso? Sí, era un poder religioso. ¿Era un poder político? Sí. Entonces, va a haber una imagen, o sea, va a haber un cuerpo religioso político que va a ser un reflejo del catolicismo. Y eso no es más que el protestantismo apóstata. Entonces, esta falsa trinidad, el catolicismo, los Estados Unidos de Norteamérica y el protestantismo apóstata, dice a partir del versículo 15 que hace que todos, grandes, pequeños, libres, reyes, todos de la tierra, se inclinen ante el papado. Mi pregunta es: ¿qué presidente en esta tierra, cuando sale de presidente, no va a hacerle una visita al Papa? Y no le rinden pleitesía al Papa.
Y cuando se muere un papa, todos los presidentes del mundo entero van al entierro. Mientras que cuando se muere un presidente de cualquier país, los presidentes que no pueden ir mandan una ofrenda floral. Pero cuando se muere un papa, todos los presidentes, automáticamente todos tienen que ir. Y el que no vaya, por lo menos, tiene que mandar una representación diplomática en nombre de su país. Entonces, las plagas de Dios en este grupo final, porque este grupo final, esta falsa trinidad, junto con este grupo que se va a inclinar y que van a recibir una marca, ricos, pobres, libres, siervos, reyes de la tierra, todos se van a inclinar ante esta falsa trinidad. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 15, dice así: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y dice el verso 5: y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Por eso fue que en el capítulo 16 les pregunté, ¿de qué templo estamos hablando? Del templo del tabernáculo, el santuario celestial, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 1, que Cristo entró a ese verdadero tabernáculo, no hecho de mano de hombre, sino el verdadero tabernáculo celestial que está en el cielo. Y dice: y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente y ceñidos del pecho con cintos de oro. Y dice el verso 8, uno de los 4 seres vivientes, verso 7, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por siempre. Y el verso 8 dice: y el templo se llenó con el humo. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 templos. Una vez que salen los 7 ángeles, ya más nadie puede volver a entrar a ese templo hasta que no se cumplan las 7 plagas. Y dice Apocalipsis 16:2. Apocalipsis 16:2 dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, Apocalipsis 13, hay una falsa trinidad que con toda autoridad va a obligar al mundo entero a rendirle pleitesía a la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado, la iglesia católica, junto con el protestantismo apóstata. Y hoy en todos los medios de comunicación se habla de que el Papa como cabeza moral, el Papa como esto, el Papa como lo otro, y que el Papa debería hacer un gobierno único mundial, y que el Papa aquí, y que el Papa allá. Eso está hoy en todos los medios de comunicación. Pero dice que al obligar a todos los habitantes de la tierra a que le rindan pleitesía y se arrodillen y van a recibir una marca, entonces, de acuerdo a Apocalipsis 16:2, las plagas de Dios, ¿para quién son? Ahí mismo lo dice. Dice: para los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Entonces las plagas de Dios no van a caer sobre los hijos fieles de Dios. Por favor, entiendan esto. Las plagas de Dios son castigos de Dios para aquellos que adoran ese falso sistema religioso. Y que el mundo entero, al final de la historia, se va a dividir en 2 bandos. Entre los que adoran a Dios y guardan sus mandamientos, y los que adoran a la bestia y tienen la marca de la bestia. Y tienen la marca de la bestia. Y estos y todos aquellos que tienen la marca de la bestia, según Apocalipsis 16:2, y que adoran a la imagen, esos son constituidos enemigos de Dios. En el tiempo del fin, el mundo unido en esta coalición
junto con la falsa Trinidad, al final de la historia, ese grupo son enemigos de Dios, que se han rebelado contra la autoridad de Dios. Pero antes que este grupo en este mundo reciban las plagas de Dios, ellos primero van a recibir un último llamado. Van a recibir una última amonestación. ¿Dónde se encuentra eso? Apocalipsis 18. Dice, y después de estas cosas, versículo 1, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es caída Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Antes que las plagas de Dios caigan sobre este mundo, sobre los impíos, sobre los rebeldes, sobre aquellos que no han querido escuchar la voz de Dios, va a haber un último llamado. Va a haber una última amonestación. Y después de esta última amonestación, si ellos no escuchan el llamado de Dios, pues entonces ya su suerte quedará sellada para siempre. Apocalipsis 22. Volvamos de nuevo a Apocalipsis 22. Versículo 11 dice, una vez que ya no haya más intercesión por el hombre, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ya este versículo denota de que una vez que estas personas escuchen el último llamado, el que aceptó el llamado se salva, el que rechazó el llamado se pierde. La suerte de cada uno habrá sido echada, o bien para vida eterna, o bien para muerte eterna. O bien para vida eterna, o bien para muerte eterna. Dice el pastor John Neville Andrews en su libro, hermano, esto es un libro maravilloso. Gracias a Dios que yo pude conseguir este libro. El pastor Helio me lo pudo conseguir. De hecho, este libro es un libro que él lo ha tenido a la venta. Un libro muy bueno que se llama El Juicio, sus eventos y su orden. Páginas 52-53. Si usted quiere saber todo lo referente al juicio y todo lo referente al tiempo del fin, hermano, lee este libro. El Juicio, sus eventos y su orden. Miren lo que dice el pastor Andrews. El tercer ay. Ustedes recuerdan que cuando nosotros estudiamos las trompetas, el hermano Miguel no estaba con nosotros. En el capítulo 8, a partir de la quinta trompeta, hay un ángel que dice tres ay. Vamos a buscar Apocalipsis 8:13. Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros sonidos de trompetas de los tres ángeles que están por tocar. Cuando nosotros estudiamos las trompetas, para hacer un breve resumen, el primer ay fue en la quinta trompeta, que es los musulmanes en la profecía. El segundo ay fue en la sexta trompeta, que fue el Imperio Otomano. Pero el tercer ay comenzó desde 1844 hasta la fecha que estamos viviendo. Ahora, cuando alguien dice ay, ¿qué le denota a ustedes eso? Dolor, aflicción. Entonces, las cuatro trompetas, recordemos que las trompetas son juicios de Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios. Eso simbolizan las trompetas en el Apocalipsis. Juicios contra los enemigos del pueblo de Dios. Pero es interesante que el ángel ahí en Apocalipsis 8:13
A partir de la quinta trompeta, Él dice, ay de los que moran en la tierra a causa del sonido de las próximas trompetas. Significa que estos ay es una aflicción mucho más grande que iba a haber después a partir de la quinta trompeta. Miren lo que dice el pastor Andrew aquí. El tercer ay viene por la razón de la voz del séptimo ángel de Apocalipsis 8:13. Las 7 últimas plagas llegan bajo la séptima trompeta. Ahora, de acuerdo a las trompetas que estamos estudiando, la séptima trompeta, ¿cuándo comenzó? Por ejemplo, para hacerle más fácil la respuesta, ¿cuándo comenzó la iglesia de la Odisea? ¿A partir de cuándo? ¿De qué año? 1844. 1844, la iglesia de la Odisea. Cuando nosotros estudiamos las trompetas, la séptima trompeta comenzó a partir de 1844 para la fecha, hasta la fecha. Y habíamos dicho que las trompetas representan juicio de Dios contra los enemigos del pueblo de Dios. Entonces dice, las 7 últimas plagas llevan bajo la séptima trompeta de Apocalipsis 11, 15, 19 y 15, 5 y 8. Las 7 plagas que colman la ira de Dios constituyen el tercer ay. ¿Qué es lo que constituye el tercer ay? Las 7 plagas que colman la ira, colman la ira de Dios. El pueblo de Dios no será quitado de la tierra hasta que después de que 6 de las plagas hayan sido derramadas. Deben presenciar las terribles escenas del tiempo de angustia, pero el sello del Dios viviente será su protección, de modo que aunque caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La situación de los santos durante el derramamiento de las plagas será como la de Israel durante las plagas de Egipto. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿Egipto estaba sufriendo las 10 plagas, sí o no? Sí. ¿Y el pueblo de Israel estaba sufriendo las plagas? No. El pueblo de Israel estaba en la región de Gosén, fuera de la ciudad de Egipto, mientras que el pueblo en Egipto, mientras que Egipto estaba sufriendo las 10 plagas, el pueblo de Dios, ni una plaga llegó a tocar la morada de los hijos de Dios. Por eso es que entonces ahora el pastor Andrew dice, es análoga, en el tiempo del fin los impíos van a estar sufriendo las plagas de Dios, pero el pueblo de Dios ni una plaga va a tocar su morada. ¿Y por qué no va a tocar su morada? Porque tenemos el sello del Dios viviente. Vamos a buscar Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 dice, 1 y 2 dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vientos en profecía, ¿qué significan? Guerras, inundaciones, incendios. Hay ángeles que están sosteniendo todavía el poder destructivo de estos vientos. Todavía no lo han soltado. Ahora, ¿por qué estos ángeles no han soltado esos vientos? Lo dice aquí el verso 2 cuando dice, y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. O sea, la protección para el pueblo de Dios en el tiempo del fin es el sello del Dios viviente. Una vez que los siervos de Dios sean sellados y se complete el número, los 144,000, entonces se cumple lo del versículo 1 del capítulo 7. Los 4 ángeles sueltan los 4 vientos y entonces ahí viene destrucción sobre este mundo. Pero los hijos de Dios, vuelvo y reitero, los hijos de Dios, las plagas no los va a tocar. Por eso es que el pastor Andrew cita Salmo 9 del 1 al 10 donde dice, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra. Van a caer alrededor tuyo, pero a ti no va a tocarte la plaga, porque tú vas a estar protegido con el sello del Dios viviente. Ahora, ¿cuánto poder destructivo tendrán estas plagas? Miren lo que dice la profeta de Dios.
de la ciudad al campo, página 8. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas. ¿Por la misericordia de Dios? ¿Por la gracia de Dios? No, dice, serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas terriblemente. Cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, ustedes saben que hoy en día cuando se levantan edificios aquí en los Estados Unidos, se levantan contra huracanes, contra terremotos, contra esto, contra lo otro, contra mil cosas. O sea, son edificios bien sólidos. Pero dice, cualesquiera que sean las precauciones tomadas contra incendios, si Dios toca esas casas en algunos minutos o algunas horas, quedarán reducidas a escombros. Sigue diciendo más abajo, las impías ciudades, ¿cómo ella le llama a las ciudades? Las impías ciudades de nuestro mundo serán barridas por la escoba de la destrucción. Pastor, no hable de Apocalipsis porque eso da miedo. Bueno, y si yo no te digo esto, cuando tú veas destrucción de las más terribles, pregunto, a la persona no le dará curiosidad decir, ¿y por qué estas destrucciones grandes que están sucediendo? Las personas van a preguntar. Miren qué contradicción, que la excusa es, pastor, no hable esas cosas que me da miedo. Y cuando comiencen a suceder que las ciudades sean barridas, vas a querer buscar respuesta y vas a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dijo? Y cuando yo te diga, no, porque es que en la Biblia dice que las ciudades serán barridas, entonces a esa hora tú me vas a decir a mí, ¿y por qué tú nunca me hablaste de eso? Bueno, yo a esa persona quizás pudiera darle la respuesta, si me dice a mí que el Apocalipsis es mío, bueno, hermano, porque a ti el Apocalipsis te da miedo, y si te da miedo, ¿para qué te lo iba a decir? Hermano, si da miedo o no da miedo, mi responsabilidad como ministro delante de Dios es decirlo. Es decirlo, es prevenirlo a usted de las cosas que han de suceder. Dice, las impías ciudades de nuestro mundo serán barridas por la escoba de la destrucción. Mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros, Dios nos muestra lo que vendrá sobre toda, dice, una porción de la tierra. No, sobre toda la tierra. Hace poquito vi un video que anda circulando en las redes sociales, 2 lanchitas de turistas, creo que fue en San Pablo, y había unas montañas esas, y una parte de esa montaña, no sé si lo habrán visto, una parte de pronto se desplomó, lo vio hermana Rosa, se desplomó y una de las lanchas hubo no sé cuántos muertos y heridos, porque las lanchas estaban ahí cuando se desplomó aquello. Se ven las imágenes terribles, hermano. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace poquito? Fue reciente. Fue reciente. Y eran lanchas de turistas que estaban en la playa y al lado de unas montañas bien lindas, o sea, una de roca alta bien linda. Y tú ves en el video como de pronto se desprende una parte y cae el agua y todo, y la lancha se... Terrible. Terrible, hermano. Dice el pastor Stephen Hacker en su libro La historia del vidente de Patmos. Esto es un libro muy bueno, lástima que no esté en español, esté en inglés. El vidente, la historia del vidente de Patmos, página 273, dice: el velo del interior del santuario terrenal se rasgó en dos cuando Cristo en el Calvario pronunció las palabras consumado es. Estas palabras anunciaron a todo el universo que esperaba que el servicio en tipos y sombra había llegado a su fin para siempre, porque el tipo se había encontrado con el antitipo. Pero miren lo que sigue diciendo el pastor Stephen Hacker. Cuando Cristo se levanta del trono del juicio en el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, el lugar santísimo, y clama para que su voz llegue a los confines de la creación diciendo: hecho está. ¿Cuándo es que Cristo dice hecho está? Cuando los siervos de Dios son sellados y se completa el número de los 144,000, ya se acabó la intercesión de Cristo sobre el mundo. Y después de esa intercesión, el que no aceptó el llamado de Dios está perdido. Sigue diciendo el pastor Hasker en esta cita: la gloria del Padre llena el templo y todos los demás seres quedan excluidos. Los hombres en la tierra pueden continuar suplicando perdón, pueden que todavía piense que hay tiempo para hacer las paces con Dios, pero como los judíos que no vieron a Cristo, el prototipo de los corderos que habían inmolado y continuaron ministrando en el templo, ya no hay virtud alguna en su servicio.
no valdrá la oración después de que Cristo diga, hecho está. Si después del cierre de la gracia tú quieres suplicar misericordia de Dios y quieres suplicar perdón, ya no la va a haber. La pregunta del millón es, ¿cuándo es que se cierra la gracia? Hermano, yo no lo sé. Yo no sé en qué fecha exacta se cierra la gracia. Yo no sé en qué fecha exacta Cristo va a decir, hecho está en el santuario celestial. Él lo dijo una vez en el Calvario. La segunda vez lo va a decir cuando ya concluya su intercesión. Lo que sí te puedo decir es que cuando empiece a caer la primera plaga, que la primera plaga es úlcera, maligna, pestilente, ya cuando caiga la primera plaga, sepa usted con toda certeza, mi querido hermano y amigo que me escucha, que ya la gracia se cerró. Ya no hay más oportunidad. La oportunidad es ahora. Sigue diciendo en la página 267 del mismo libro, el cordero inmolado en el atrio de la congregación como ofrenda por el pecado presentó su propia sangre ante el Padre en el lugar santo del santuario en 1844. Cuando el periodo profético de 2300 días de Daniel cerró, el ángel poderoso del 10º capítulo del Apocalipsis dio a conocer el hecho a la congregación que esperaba en la tierra, que es el atrio exterior del santuario celestial. En ese momento Cristo entró en 1844 en el lugar santísimo donde comenzaba el juicio investigador ante el trono de Dios. Dice Primera de Pedro 4:17 que es menester que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Hoy se está celebrando un juicio en el cielo y este juicio comenzó por la casa de Dios, por su iglesia. Dice, la obra de juicio, la obra de este juicio continúa hasta que el ángel sellador regresa de la tierra. Lo mismo que dice Apocalipsis 7:1. Hasta que el ángel sellador regresa de la tierra con las palabras que su obra se ha cumplido. ¿Qué va a decir este ángel cuando llega al cielo y se presente delante de Cristo después que terminó de sellar a sus siervos? Hecho está. ¿Y qué va a decir Cristo en ese momento cuando ya todos sus siervos estén sellados? Hecho está. No más intercesión. Entonces Cristo se levanta del trono del juicio y proclama con voz, ¿qué dice? Me encanta esa frase, hermano. Díganla. ¿Qué dice? Consumado es. Todo hombre ha oído el evangelio eterno y lo ha aceptado o rechazado. Si ha respondido a los cortejos de Jehová y el sello del Dios vivo reposa en su frente, está contado con los 144,000. Ya cuando el ángel sellador se pare delante de Cristo y diga, hecho está, ya el número de los 144,000 está completo, ya se ha derramado el Espíritu Santo, ya el mundo escuchó el fuerte pregón de Apocalipsis 18, escuchó el último llamado y cuando el ángel regresa, porque el ángel no puede regresar antes del último llamado, porque en el último llamado que hace Apocalipsis 18, en el fuerte pregón, muchos van a salir de las iglesias apóstatas y se van a unir al pueblo verdadero de Dios. Por eso es que aún todavía no están terminados, el ángel sellador no ha terminado. Pero una vez que escuchen el último llamado, el fuerte pregón y se complete el número, ya entonces el ángel se para delante de Cristo diciendo, hecho está. Y Cristo entonces se para delante del Padre y dice, consumado es. Ya el mundo entero escuchó el Evangelio. Ya el mundo entero escuchó la salvación en Cristo Jesús. Ya el mundo entero escuchó de que hay un Salvador que los ama, de que hay un Salvador que los quiere salvar. Pero también el mundo entero no solamente va a escuchar del amor de Dios, el mundo entero va a escuchar de los terribles juicios que van a caer sobre este mundo. No para dar miedo, es para alertarte de lo que va a venir. Para que cuando venga, sepas de que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Yo recuerdo un profesor mío de teología. ¿Se acabó? ¿La última? Sí. Yo recuerdo un profesor mío de teología que cada vez que llegaban los 2 meses para el examen, ya él nos daba en el seminario, él nos daba, y si algún hermano cubano que estudió conmigo, y yo sé que hay un hermano que está conectado, mi hermano Walter, que sé que está conectado y él me va a dar la razón.
Él está conectado viendo el sermón. Cada vez que el profesor Francisco nos daba, que nos decía, miren, faltan 2 meses o 3 meses para el examen, estudien, estos son los objetivos, él decía, estudien, y entonces él tenía una frase que decía, estudien, porque el fin se acerca, y después será el llor y el crujir de dientes, hablando en cuanto al examen, para que nadie después a última hora, un día antes, se ponga a estudiar para el examen. Él decía, estudien, porque el fin se acerca, y después va a ser el llor y el crujir de dientes, hablando de que en el examen, cuando no sepan nada, entonces yo los voy a tener que suspender y dar 0. Esa era la frase que él decía, hermanos, Dios quiere que hoy nosotros estudiemos. Porque como bien dije al principio, nuestra Biblia, el libro de Daniel y Apocalipsis es el GPS del cristiano. Es el GPS de este mundo, que te va a llevar hacia puerto seguro. Y noten, si hoy en día hay cosas en este mundo que están sucediendo, que están llamando la atención de la gente, y mi esposa está ahí, no me va a dejar mentir, y después en el almuerzo pueden preguntarle a mis hermanos a mi esposa. Mi cuñada, ella vive en Hialeah. Mi cuñada de pronto se le ha despertado, Ruth, un interés. Ella está buscando casa para irse a vivir al campo. A cada ratico ella le manda a mi esposa, miren Ciro aquí, esta casa en Ocala, mire esta aquí en Pensacola, mire esta aquí en Georgia, mire esta aquí en lo otro. Y eso para nosotros nos ha asombrado, porque la familia de mi esposa, mi cuñado siempre ha sido una familia unida. No ha sido una familia de que uno está aquí y el otro se va para el otro extremo del mundo, no, unidas ahí lo más cerca de no estar tan lejos. Pero mi cuñada se le ha presentado un deseo incontrolable. Hasta más, ella tiene su casa en venta y todo, para que cuando venda, coger carretera por ahí para allá arriba. Pero lo más interesante de mi cuñada es que mi cuñada no es cristiana. Lo más interesante de mi cuñada, que mi cuñada, tú no le puedes hablar de la Biblia porque ella no cree en la Biblia. Y yo y mi esposa, por supuesto, le respetamos. Ella nos respeta a nosotros, nuestra opinión de esto, de la Biblia, pero a ella no se le puede hablar nada de la Biblia. A mi cuñada tú le das un tratadito cristiano para leerlo y estás perdiendo tu tiempo, ella no lo va a leer. Ella, por un problema de educación delante de ti, ay sí, qué bueno, lo voy a leer, y cuando tú te das la vuelta es así y lo tira para la basura. Por un problema de educación y de progresía, dice, ay, no te preocupes, sí, yo lo voy a leer, sí, esta tarde, cuando yo lo voy a leer con calma y eso, muchas gracias, y cuando tú te miras así y lo tiró. Y cuando ella se le presentó este deseo incontrolable, nosotros, recuerdo en una de las visitas que hicimos con mi esposa a su casa y eso, porque ha sido una gran preocupación, es una cosa fuera de lo normal, una gran preocupación que tiene por Isis, quiere Isis. Y cuando mi esposa habla con mi cuñada, pero mire, ¿por qué te vas? Ella dice, yo me voy porque esto se está poniendo malo y la única salvación es irnos para el campo. Las ciudades cada vez más están más impías, hay mucha corrupción, hay mucho asesinato, esto se está poniendo malo, grandes cosas van a venir y yo me voy para el campo para salvarme yo y mis hijas. Y su marido. Ella cree que la salvación está en irse para el campo. Yo muchas veces me he preguntado y he dicho, ¿y quién le puso eso a mi cuñada en el corazón? Porque yo nunca, mi esposo y yo nunca le hemos hablado a mi cuñada, hay que salir de las ciudades, que las ciudades van a ser barridas con la ira de Dios, las ciudades van a ser destruidas y hay que salir de las ciudades, hay que aceptar a Cristo Jesús, porque la ciudad, yo nunca le he hablado de eso a mi cuñada. Mi cuñada no lo ha oído de boca de nadie. Pero mi cuñada, cuando usted le pide las razones del por qué ella se va para el campo, las razones que da son las mismas razones que habla la Biblia y que habla el linaje de Juan. Hay que salir de las ciudades para el campo porque las ciudades van a ser destruidas, van a ser barridas con la ira de Dios. Y ella dice que el cristiano que se quede en la ciudad, después cuando empiece a caer los juicios de Dios, que quiera salir de la ciudad, dice, le va a ser difícil. Porque imagínate tú, hermano Miguel, que en la I-95 un simple choque de carro, para el tráfico entero de cientos de miles de carros. Un simple choque. ¿Sí o no?
Porque cada uno de nosotros hemos estado en tranques buenos en medio del expressway. Cuando ha habido un choque de carro. Imagínense ustedes una destrucción de la magnitud de la que describe la Biblia. ¿Quién va a poder salir de la ciudad? ¿Por qué carretera vas a coger para salir? ¿Y qué rumbo vas a coger por ahí para allá? Un simple choque en el expressway. Bueno, cada vez que mi esposa y yo salimos, yo le digo, mira el choque que hubo aquí, y después vemos esa larga línea de cola de carros, y dice, mira hasta dónde llega la línea aquí. Wow, pero estos son cientos de carros que están parados. Un simple choquecito de 2 carros en pleno expressway. Imagínense ustedes cuando venga la destrucción en el tiempo del fin, ¿quién va a poder salir? Yo no tengo duda que en la ciudad, el cristiano que no pueda salir, Dios lo va a proteger. Pero si usted puede mudarse para el campo, múdese para el campo. Si usted no puede mudarse para el campo, bueno, Dios en la ciudad de alguna manera lo va a proteger. Dios conoce las razones. Pero mi cuñada tiene ese, y yo muchas veces explico, ¿y quién le puso eso a mi cuñada en el corazón? Porque a mi cuñada no hay quien le haga escuchar un tema, ni yo que soy su cuñado, por amor a mí, que ella a mí me ama, yo le digo, siéntate a ver este tema, y ella ni lo ve. Porque no le gusta nada de la Biblia, no cree en la Biblia, no cree en este libro, no cree en nada. Pero me quedé asombrado por las razones que ella dio. El por qué ella quiere mudarse para el campo. Y yo dije por dentro de mí, bueno, de alguna manera quizás Dios está tratando con ella. Quizás, hermano Miguel, de alguna manera Dios está tratando, porque Dios tiene su manera de tratar con cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, las 7 copas de la ira de Dios descritas en Apocalipsis 16, van a haber 7 plagas. 7 que está en Apocalipsis 16. Pero vuelvo y repito, hermano, ninguna plaga, ninguna, va a tocar a los hijos de Dios. Amén. Por eso es que cada día yo duermo confiadamente en la cama, en mi cama cada día, cada noche, acuesto mi cabeza tranquilamente, porque yo sé que ninguna plaga va a tocar a ninguno de los hijos de Dios que tengan el sello de Dios. Ahora, de nosotros está en que nosotros, hoy más que nunca, como cristianos, como hijos de Dios, nos preguntemos, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Estás a la altura de lo que Dios espera para entonces así yo poder recibir el sello de Dios? Porque ustedes se acuerdan en la última plaga, ¿qué le dijo Dios a Moisés? En esta última plaga, Faraón va a dejar ir al pueblo. ¿Qué mandó Dios que hiciera el pueblo? Que tomara un carnerito, un corderito, que lo matara. ¿Y dónde tenía que poner la sangre? En las puertas. Porque Dios dijo, cuando pase el ángel destructor, que vea la sangre en la puerta, el ángel destructor sabe que en esa puerta no puede entrar porque esa puerta está protegida por la sangre de Cristo Jesús. Y me gusta mucho, a mí me encanta ver los 10 mandamientos en muñequito. No sé cuántos ustedes lo han visto, pero a mí me encanta ver los 10 mandamientos, la película de Moisés en muñequito. Me encanta como a medianoche esa escena, yo la vivo, yo la disfruto. Cuando la veo le doy para atrás, le doy para adelante y así para atrás, porque me encanta verla 100, 200, 300 veces. Cuando se abre el cielo de noche y de pronto una luz así, directa hacia Egipto, y de pronto esa luz se ve pasando por todas las casas. Y se ven en los dibujos animados la gente llorando, la gritería, y hay una parte de los muñequitos, hermano Miguel, que hay unos hijos de Dios que están dentro de la casa, y por debajo de la puerta ellos ven cómo pasa esa luz, y ellos están así como que en la película se ve como que se ponen intensos, se ponen como que no decir, que no entre, pero no entran porque la casa tenía la sangre. Y hermano, en el tiempo del fin, la sangre de Cristo te va a proteger. El sello del Dios vivo que se va a poner sobre los 144,000 en la frente, que es un sello invisible que solamente lo van a poder ver los ángeles, y los ángeles de Dios
Dios, el Espíritu Santo, el Hijo y el ángel destructor, cuando vengan las destrucciones sobre esta tierra, ese ángel destructor no va a llegar a usted. Y entonces, ¿cuál es el miedo? No va a llegar a usted. Pero si hoy tú tienes miedo como cristiano, como hijo de Dios, entonces eso me dice que usted no anda en una correcta relación con Dios. Y si no anda en una correcta relación con Dios, entonces usted tiene que hoy, no mañana, no después, más tarde, caer de rodillas y arrepentirse y humillarse delante de Dios y ponerse en sintonía con Dios. Porque después va a ser demasiado tarde. Y para terminar, a ti, mi querido amigo y hermano que me escucha, si aún todavía tú no has hecho tu pacto con Dios, si aún todavía tú no te has entregado a Cristo Jesús, hágalo antes que sea demasiado tarde. Busque la iglesia adventista, estudie la Biblia, tome un curso bíblico, prepárese para el bautismo, crea en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, porque después va a ser demasiado tarde. Después va a ser el lloro y el crujir de dientes. Después, si tú estás viendo esta predicación y me estás escuchando, te vas a acordar y vas a decir: oh, tenía que haber escuchado al pastor Darnay cuando tal día él predicó de estas cosas. Y mira ahora cómo están sucediendo y me cogió desprevenido sin preparación ninguna. Después va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero ahora puede ser el día de gozo, puede ser el día de tu salvación si tú aceptas a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor cada día nos ayude a ser fiel a su palabra, porque en el día de la ira, en el día de su indignación, Él va a proteger a sus hijos fieles. Que Dios les bendiga. Y ahora, en estos momentos, puestos de pie, vamos todos a cantar el último himno. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza el oeste, sobrecurva los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que exaltan y loan con cantos al invito y glorioso Jesús. Que exaltan y loan con cantos al invito y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz: Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios.
presencia de Dios Jehová. Amén. Vamos en estos momentos a tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por habernos hablado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Ayúdanos cada día a estar más cerca de ti, Señor, más lejos de este mundo. Que podamos cada día regocijarnos en tu presencia, Señor. Que cada día podamos santificarnos más. Que podamos buscar más pureza, más santidad, Señor. Que cada día te anhelemos fervientemente con todo nuestro corazón, Señor. Bendice a los hermanos que estuvieron escuchando tu palabra a través de Facebook Live, Señor. Bendice a sus familias. Si hay alguien de su familia que aún todavía no han aceptado a Cristo Jesús, permite que puedan hacerlo antes que sea demasiado tarde. Que allí donde se encuentren sus familiares, tú puedas enviar tu Santo Espíritu para que tu Espíritu no los deje tranquilos hasta que los traiga a los pies de Cristo Jesús. También te pedimos con nuestra familia también, para que tú las traigas a los pies de Cristo Jesús. Aquellas familias nuestras que aún todavía no han querido aceptar y que están renuentes, endureciendo su corazón ante la voz de tu Santo Espíritu. Señor, tócale su corazón y derrite ese corazón de piedra y pon en ellos un corazón dócil, dispuesto a escuchar tu voz. Bendícenos, Padre, y quédate con nosotros en lo que queda de esta tarde, ya que te lo imploramos en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, mis queridos hermanos, y a aquellos que nos escucharon a través de las redes sociales. Gracias, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sea derramada sobre sus corazones y sobre sus hogares.